Cuando se trata de hablar de dinero o de cuánto cobramos, de salarios en general siempre suele ser un tabú. Así que hoy vamos a coger todos esos tabús, vamos a enroscarlos, vamos a envolverlos y vamos a desaparecerlos. Porque hoy vamos a hablar de cuánto he cobrado como desarrollador en España. Así que vamos allá. Bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo una revisión salarial, ya que le voy a estar contando cuál ha sido mi progresión salarial desde que empecé a trabajar hasta ahora. ¿Qué significa esto? Que voy a contarles desde la primera empresa que trabajé hasta la última empresa en la que trabajé cómo ha ido variando mi salario. Entonces, para esto hay que tener en cuenta pues diferentes factores. Por ejemplo, cuando estaba en Madrid, cuánto vale allá el costo de vida en Madrid, y ahora que estoy en Barcelona, el costo de vida en Barcelona. Empecemos, por ejemplo, por la primera empresa. La primera empresa no es nada más y nada menos la que le conté en el vídeo, en el primer vídeo o el segundo vídeo que subí, donde os contaba mi primera experiencia laboral. ¿Y qué pasó en esta empresa? Pues que al final, como os conté ahí, yo fui el que puse el salario. ¿Qué pasa? Yo no estaba muy atento de cuánto es que costaba realmente vivir solo y menos en la capital, en este caso en Madrid, por lo que yo pedí un salario en ese momento de unos 20.000 euros. ¿Qué significa esto? Que 20.000 euros se convierten en... Aquí tengo una de las nóminas y 20.000 euros se convierten total, cuando lo divides entre 12 meses, en unos 1.726 euros. Pero ¿qué pasa? A este salario hay que descontarle pues los taxes que pagamos aquí en España, que se le deducen unos 317, con lo que mensualmente a mí me entraba a mi cuenta bancaria unos 1.410 euros. Y tú dirás, oye, ese salario está bastante bien. Y sí, está bastante bien, pero ¿qué pasa? En Madrid, la capital, es bastante caro pues lo que viene siendo el alquiler. Por ejemplo, en mi primera casa que yo estaba, yo pagaba unos 500 euros. Y solo por la casa, y era una casa bastante mala. Imagínense que estaba encima de donde vendían drogas, al lado había un basurero, a la izquierda era un club de chicas de compañía. Entonces pues era bastante turbio el tema del alquiler, pero bueno, era lo que me podía permitir en ese momento, así que bueno, es lo que me daba. Si ustedes quitan a los 1.400 eso, unos 700 que se iban entre compras, más alquiler, más agua, etcétera, se te quedaban con unos 700 euros mensuales libres para hacer lo que quisieras. Al final tienes que coger un poco de entretenimiento, salir y tal. Entonces pues se te queda un poquitito justo el salario en ese momento. Pero bueno, yo no me quejaba. Y pasamos a la que viene siendo mi segunda empresa. Cuando pasé a Fiverr, que era, bueno, es una empresa que es de una aplicación móvil donde puedes entrar en diferentes eventos, comprar tickets de restaurantes, de diferentes sitios, museos, bueno, de un montón de cosillas. En esta empresa me hicieron una subida bastante importante porque yo pasé de cobrar 20.000 euros a cobrar, déjame un segundito. Aquí lo tengo, aquí está el contrato de trabajo de esta empresa. Bueno, no sé si se puede ver, pero aquí está el contrato. Y la empresa en ese momento se llamaba Casemos Technologies, así que bueno, es diferente. Y en esta empresa mi salario dice que era de 27.000 euros. Que oye, ha sido un buen salario. Al final yo estuve 1 año y medio en TapTap. Y después de estar en esta empresa, pues pasamos y subimos 7.000 euros más bastante rápido. Y la verdad es que esto pues supuso una subida salarial bastante importante, bueno, en lo que viene siendo mi carrera. ¿Qué pasa? Aquí lo que pasaba es que, por ejemplo, tengo una nómina por acá, de aquí. Y en esta empresa era bastante parecido porque, por ejemplo, nuestro salario base era de 27.000 euros. Pero ¿qué pasaba? Que a nosotros nos pagaban en total, dividiéndolo entre 12 meses, se nos quedaba en unos 2.250 euros. De los cuales me quitaban un aproximado de 494 euros, que eran, bueno, de taxes, etcétera, a lo que me quedaban 1.755 euros. Y tú dices, coño, 1.755 euros. Pues la verdad es que sí, son 300 euros más de lo que estaba cobrando anteriormente en TapTap. Así que un subidón mayor, pero también ¿qué pasó? Que me cambié de casa cuando pude dar este subidón. Y lo que pasaba es que esta nueva casa, en vez de costar 500 euros, costaba 700 euros. Recuerden, yo estaba solo, viviendo solo, así que todos los gastos tengo que afrontarlo yo. Eran 700 euros de casa, más electricidad, agua, etcétera. Se ponía más o menos en unos 1.000 euros. Como van viendo, mientras vamos aumentando el salario, no sé por qué, sueles gastar un poquito más. Así que nada, se quedaban 700 euros libres y era un buen bump. Pero ¿qué pasó? Se dio una oportunidad en una nueva empresa que estaba en Barcelona
y no era nada más y nada menos que una de las empresas de clasificados más grandes del mundo. En ese momento se llamaba la empresa Schibsted, aquí en España se llamaba Schibsted y ahora, bueno, se llama Adeventia, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Pero ¿qué pasó con esta empresa? Que querían que al final desarrollara un nuevo producto, que era la aplicación de InfoJobs. Querían cogerla, retrabajarla completamente, reescribirla y bueno, me contrataron para ello. ¿Qué pasó? Me acuerdo que la negociación en esta fue un poquitito rara, ya que fue todo un día que me vine de vacaciones, le dije, oye, estoy por aquí, hice la entrevista súper rápido y creo que al otro día me llamaron diciéndome bueno, que querían que viniera para Barcelona y fue todo súper wow. Y en esta empresa, a la hora de negociar el salario, me acuerdo que yo estaba en 27, que me habían subido a 29, si mal no recuerdo, en Fiverr. Y luego lo que hice fue, pues, negociar al alza. Y esa negociación lo que dio fue que mi salario pasara de 29 a 38.400. Ya sé, un número un poco raro porque en realidad cuando yo hice la negociación se había quedado en 38.000 euros. Pero no sé por qué, parece que les venía mejor y pusieron 38.400 euros. Y si te pones a verlo es un salto de 10.000 euros de una empresa a otra. Entonces pues también eran diferentes los cargos. Aquí estaba, bueno, encargado más o menos en ese momento del equipo porque no había equipo de iOS. Y lo que, bueno, mi objetivo era pues reescribir la aplicación. Para ello pues nada, juntamos un nuevo equipo y la rehicimos y es la aplicación que pueden encontrar en el store ahora mismo. Pero bueno, esta empresa tenía cosas bastante chulillas. O sea, al final, al ser una empresa tan grande, tenía unos principios que tengo por acá, que eran, bueno, este es un librito que te daban ellos cuando entrabas y son los valores de Schibsted. Y la verdad es que estaba bastante interesante porque hacían que te sintieras bastante bien en la empresa. Creo que es la empresa donde mejor he estado personalmente y bueno, estaba bastante bien. Una de las cosas que ellos querían era que al final cuando tú pensaras en un clasificado, cuando tú pensaras por ejemplo en buscarte una casa, pensaras en sus clasificados. Cuando intentaras buscar por ejemplo trabajo, pues pensaras en sus clasificados. Cuando quisieras vender algo, pensaras en sus clasificados. Era todo como hacer como diferentes verticales en diferentes aplicaciones de diferentes sectores y la verdad es que lo hacen muy bien porque actualmente son, bueno, los más grandes acá en España. Entonces pues fue una aventura bastante interesante. Pero bueno, se dio la casualidad de que, bueno, de que se dieron otras oportunidades y ahí fue que nos pasamos a la próxima empresa, que es Wallapop. Y esta fue bastante divertida, estuve poco tiempo, la verdad, pero era como la competencia directa de la empresa anterior, de Schibsted. Entonces pues tenían retos diferentes, al final eran más conocidos en el mundillo de la calle aquí en España y creo que siguen siéndolo, o sea, son uno de los líderes en clasificados acá en España. Entonces pues no me podía perder esa oportunidad de trabajar con un equipo tan grande. Y en esta también dimos un saltito bastante interesante porque los salarios estaban fijados ya, por así decirlo, y yo estaba cobrando en ese momento pues 38. Y de 38 automáticamente cuando, bueno, pasé la entrevista, hice todas las entrevistas y todo, me pasaron automáticamente a 45.000 euros. Y dices, coño, eso es un buen bump. Y claro que sí, o sea, es una subidita bastante importante. Aquí pasamos de, sí, pues eso, de 38.000 a 45.000 euros. Entonces, pues, el salario aproximado de esto era, si mal no recuerdo, eran de 2.700 euros. Y este número es bastante importante porque lo estuve manteniendo. Al final, todos estos salarios que os estoy comentando son los salarios anuales en euros. En la cajita de descripción les voy a dejar, pues, los aproximados anuales y mensuales y a lo mejor alguna conversión a dólares para aquellas personas que no son aquí de Europa y quieren venirse y quieren saber cómo está un poquito el mercado por acá. Y entonces en esta empresa pues estuve poco tiempo y la verdad es que fue corto pero bastante intenso y hicimos muchísimas cosas que eran súper divertidas. Una de las cosas que más me molaba de esta empresa es que al final es como la anterior, cuando estuve trabajando en InfoJobs, cuando estabas en el metro o cuando veías a tus amigos o le contabas que trabajabas en InfoJobs o en Wallapop, siempre decían, oye mira, yo tengo la aplicación instalada, o siempre la veías cuando entrabas al metro. Y esto, quieras o no, verlo así, que la gente lo usa a diario y yo qué sé, cuando estabas en la tele y ves las campañas de televisión, es como, joder, yo puse ese botón
botón ahí, así que es bastante importante, la verdad, lo que se siente cuando desarrollas un producto, que puedes ver lo que estás haciendo y que está afectando tanto a la población de tu país. Así que está guay. Así que vamos a seguir con la próxima empresa. Y es que la próxima empresa es autónomo. Tuve que hacerme autónomo en una empresa que estuve trabajando porque estaban montándola, en una empresa de Reino Unido que se llamaba Sup, que era Supe, en castellano, por así decirlo, y era como un Snapchat donde habían como métodos de pago, etcétera, pero también era un poquitito pornográfica. O sea, la aplicación básicamente lo utilizaban 1000 gatos que al final, quieras o no, lo utilizaban para lo que lo utilizaban. Y fue un proyecto divertido porque, bueno, estábamos montándola desde cero, pero al final no se dieron las casualidades. Pero bueno, estuve trabajando ahí por unos 3 meses, que fue un verano exactamente. Estuve trabajando como autónomo porque yo le facturaba a una empresa que era de Reino Unido. Y en esta empresa estuve cobrando un poquitito más de lo que estaba cobrando en la anterior. Creo que de los 45 que estaba cobrando en Wallapop, creo que aproximadamente se quedaban unos 50 porque era como que yo tenía que hacerme todos los taxes y tal. Entonces pues me subían un poco el salario y bueno, decías, coño, está bastante bien esto, pero bueno, no seguimos más allá. Así que nada, fue autónomo por un tiempito, estuvo bastante bien, interesante, pero bueno, no siguió nada más allá. Y después de esta cambiamos a otra que es bastante más interesante porque era para montar un equipo y también era una de estas que estaban haciendo cambios sociales y son cosas que al final ves en la calle, ves tu aplicación que se está utilizando y mola mucho. Y esta era Bluemove, que bueno, ahora mismo, o sea, se llama Ubico. Y en esta lo que pasaba es que, bueno, estaban trabajando con un equipo que era una consultora externa y lo que querían era traer ese producto a casa y desarrollarlo en casa. Entonces, para esto me contrataron y me acuerdo que en esta también, o sea, después de hacerlo autónomos, creo que le dije que cobraba 45 y me lo dejaron en 45. Realmente me atraía el producto, así que tampoco quise negociarlo porque, bueno, 45 estaba bien, eran 2.700 euros que entraban limpitos ahí a casa y, bueno, estaba bastante bien. ¿Qué pasa? En este momento yo me había cambiado de casa y mi casa en ese momento valía unos 850 euros, si mal no recuerdo. Entonces pues 2.700 menos 850 más agua, luz y tal, aproximadamente unos 1.200 que se gastaban de esa cantidad de dinero, que sigue siendo bastante bien, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces en esta empresa estuve 1 año y medio también haciendo cosillas diferentes, desarrollando la aplicación de coches, porque al final era una empresa de car sharing, estas que tú alquilas los coches por horas y bueno, estaba bastante interesante el proyecto, pero bueno, se terminó y seguimos con nuestra vida y en ese momento cambiamos a otra empresa que fue la penúltima empresa que estuve el año pasado, si mal no recuerdo, sí, el año pasado. Y esta empresa fue Letgo. Y Letgo es un poquitito más como Wallapop y Chipstead, que al final se dedicaba a clasificados. Pero en este caso era diferente porque tenían un mercado diferente en mente, tenían el mercado americano y estaban compitiendo con grandes como eran Facebook, Craigslist, OfferUp. Entonces pues era un reto que yo creía que iba a ser sumamente diferente, sumamente wow. Y la verdad es que lo fue por un tiempo. Y en esta empresa me recuerdo, déjenme ver aquí el contrato de trabajo. Acá, sí. Sí, y la empresa se llamaba Anbantan Spain, que al final era el primer nombre que tenía la empresa. Y en esta estuve cobrando, por aquí dice, sí, 48.000 euros anuales, de los cuales había un 10% opcional, bueno, un 10% variable que venía dado por unos ciertos criterios que eran la mitad por cómo performeabas tú en la empresa durante esos 6 meses, porque era cada 6 meses, y otro que era dependiendo de cómo iban los KPIs de la empresa. Entonces pues eran como 4.800 euros extras que te pagaban pues 2.400 cada 6 meses. Entonces pues se ponía más o menos en los 53, dependiendo de cómo performearas. Yo creo que en esta me pagaron casi el bono completo, porque no fue anual, pero bueno, casi el bono completo. Entonces pues se montó en los 50 y algo. Entonces pues bastante bien esta empresa. Estas tenían como diferentes perks que eran muy chulos. Te daban pues para tickets de restaurante, te daban desayuno, merienda, comida. O sea, al final era como, bueno, porque la empresa sigue siendo, es como una de las startups más parecidas a lo que ves en
Silicon Valley allá en Estados Unidos que hay aquí en España. Entonces pues era bastante chula. Y en ese momento lo que pasaba es que, si se dan cuenta, había trabajado en diferentes clasificados ya y ya estaba un poquitito ya quemado de tanto clasificado, así que quería cambiar un poquitito de lo que era el producto. Y estuve unos 8 meses en los cuales estuve, bueno, yo a mi bola, haciendo mis cosillas, haciéndome de viaje, sin trabajar. Hasta que llegó el 2020, este año tan sabroso que ha empezado, y empezó con esta empresa llamada Koala Books. Y fue, bueno, en la que el vídeo que comenté que nos habían echado a todos, nos habían despedido. Y bueno, así fue un poquitito esta empresa, pues el salario también había dado otro salto, había pasado de 50 y algo a 55.000 euros anuales, que esto vienen siendo unos 3.200 euros al mes, así que estaba bastante bien. O sea, han visto que más o menos la curva ha sido un poquitito hacia arriba, hacia el alza, se ha mantenido estable en unos 2, 3 trabajos, porque al final me iba por el proyecto más que por el salario, porque ya estaba bastante bien. Pero bueno, en esta realmente era un producto diferente, era algo que era de pagos y temas que nunca había tocado, y me interesaba muchísimo el ver cómo funcionaba esto, pero bueno, no se dio la oportunidad. Eran 55 kilitos que estaban bastante bien, los disfruté un mes nada más, así que bueno, es lo que hay. Y nada, por aquí les dejo una tablita de, bueno, de cómo ha sido esa progresión salarial desde mi primer salario hasta el de ahora, con los diferentes conversiones a mensual, y también se lo dejo en los comentarios por si quieren verlo. Y nada, espero que al final hayan disfrutado de este vídeo y entiendan un poquitito más cómo es la vida de un programador aquí, cómo son los salarios. Normalmente, si se dan cuenta, tienen que tener en cuenta una cosa que es muy importante, se me había olvidado comentarles, y es que yo siempre he trabajado en empresa final, empresa de producto, nunca he trabajado en consultora, por lo que suele ser los salarios un poquitito más altos. También tienen que tener en cuenta que he trabajado en las dos capitales de España, sí, porque Cataluña es como una segunda capital de España, entonces pues acá los salarios también son un poquitito más altos. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, trabajar en otras provincias es que los salarios pueden ser un 20, 30, incluso 40% menor que aquí en la capital. Y también va a depender de qué tipo de empresa trabajes. Entonces, pues yo conozco personas que están cobrando pues 20.000 euros con el mismo nivel de seniority que yo, y otras que están cobrando 90.000, 100.000 euros con el mismo nivel de seniority, porque trabajan en diferentes modelos de empresas. También hay que tener en cuenta que acá en España hubieron como dos momentos que subieron los salarios bastante radicalmente, y uno fue cuando entró Tuenti al mercado, y otra fue cuando, por ejemplo, aquí hace poco, hace un año y medio, 2 años, entró el banco N26 y subió los salarios de forma exponencial. Entonces lo que pasa es que las empresas, para retener el talento y seguir funcionando, pues normalmente lo que hacen es subir un poco la base salarial para que sus empleados no se vayan a estas nuevas empresas que están en teoría pagando un poco más por encima del salario medio. Entonces esto no es lo normal, al final hay salarios de todos tipos, de todas las barreras, pero bueno, yo quería comentarles y explicarles que ha sido mi progresión salarial, que la verdad es que no me quejo, ha estado bastante bien y espero que siga subiendo, sí, porque al final trabajamos por billetito, por dinero, y es lo importante, aparte del producto, porque es lo que paga nuestras facturas y lo que hace que estemos contentos en nuestro trabajo. Al menos desde mi punto de vista. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Dejen en los comentarios su salario si les apetece, así que bueno, vamos a ver qué sale de este vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.